Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio de esta sección que se llama El Artículo. En esta ocasión vamos a hablar de este artículo acerca de uso de niveles de P2Y12 publicado en JACC. Si bien el uso de estos medicamentos en el contexto del síndrome coronario, sea agudo o crónico, es algo que ahorita vemos como rutinario, realmente es algo más bien reciente. Desde el 2007 tan solo es que tenemos la primera recomendación formal en guías de su uso, y por eso a lo largo de estos años han salido muchísimos estudios que cambian la práctica en cómo utilizamos estos medicamentos, y es precisamente de lo que vamos a hablar. Entonces, para empezar, recordemos qué es el P2Y12. Es un receptor que está en la superficie de la plaqueta y hace parte de su rol dentro de la cascada de la coagulación, de la relevancia de poderlo inhibir. Hay varios medicamentos, vamos a mencionar los que para nuestra práctica son relevantes, de los cuales son tres: clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Teniendo esto en mente, creo que lo que nos importa es saber cuál es la diferencia entre estos tres medicamentos. A grandes rasgos, el clopidogrel es el primero que existe, luego sale tica y prasu y se empiezan a comparar entre ellos. La primera gran diferencia que podemos mencionar es que el tica, a diferencia de prasu y clopi, tiene una unión que es reversible a este receptor, mientras que los otros dos se unen de forma irreversible y esto impacta en la vida media. Y a su vez, el tica también no es una prodroga, a diferencia del clopi y el prasu. En términos de inicio de acción, realmente tanto el prasu como el tica empiezan a actuar de una forma más rápida que el clopidogrel. Y finalmente tenemos uno que es endovenoso, que es el cangrelor. Para fines prácticos y para responder tres preguntas que nos deja el artículo y que todos tenemos, vamos a hablar de cuándo yo inicio el medicamento, qué medicamento debería iniciar y por cuánto tiempo lo debería dejar. En cuanto a la primera sección, que es precisamente cuándo iniciarlo, en lo que más se enfoca el artículo realmente es del pretratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Iniciar el inhibidor del P2Y12 antes de realizar la intervención coronaria percutánea en el paciente que tiene un síndrome coronario agudo. Si bien es algo que rutinariamente hacemos todos en nuestra práctica clínica, la evidencia que sustenta esta práctica realmente es escasa. ¿Qué podemos concluir de la evidencia que existe? Número 1, en pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, sí debemos de iniciar el inhibidor del P2Y12 como pretratamiento. Por su parte, en los pacientes que tienen un infarto sin elevación del ST es en los que más hemos tenido cambios, porque tenemos estudios que nos muestran que quizá no es útil utilizar los medicamentos de forma iniciada como pretratamiento. Por esto mismo, en guías anteriores e incluso en la nueva guía que tenemos de la Sociedad Europea, no se recomienda utilizarlo de forma rutinaria en estos pacientes, exceptuando el escenario que es común en nuestra práctica clínica, que es cuando se va a demorar más de 24 horas en llevarse a la intervención coronaria percutánea, en cuyo caso sí deberíamos iniciarlo como pretratamiento. Adelantándonos a lo que viene, se debe recordar que si el paciente va a ir a trombolisis, el medicamento de elección siempre será clopidogrel. Y recordar que prasugrel no se puede utilizar como pretratamiento. Ahora bien, probablemente todos tenemos muy mecánicamente el clopi con el medicamento de elección, probablemente por el tiempo de los estudios. Sin embargo, tenemos información actual que nos muestra que realmente tica y prasu son superiores que el clopi respecto a sus desenlaces, con un costo que es un mayor riesgo de sangrado. Eso se ve reflejado tanto en el estudio Tritón, que es el estudio del tica, como el estudio Plató, que es el estudio del prasu. Dado que estos dos fueron superiores en comparación al clopidogrel, pues se decidió compararlos en un estudio que es el ISAR-REACT, en donde realmente lo que nos dimos cuenta es que el prasugrel es superior al tica en términos de lo que serían desenlaces trombóticos, y esto no incurre en un mayor riesgo de sangrado asociado al uso del prasugrel. Sin embargo, esto no quiere decir que tenemos que dejar de lado el clopidogrel. Tenemos un grupo específico de pacientes que nos muestra el estudio Popular Age, en donde definitivamente debemos de utilizar el clopi, que es en los pacientes mayores de 70 años. Y luego llega la siguiente pregunta, entonces, ¿cuánto tiempo lo dejo? De ahí tenemos un dogma nuestro que son los 12 meses, creo que se nos viene a la cabeza, el cual sigue siendo cierto, es adecuado tener un año de doble terapia, es decir, aspirina más el inhibidor de P2Y12. Sin embargo, cada vez tenemos más evidencia que, dependiendo de las características del paciente, podremos irnos a esquemas más cortos, es decir, un mes, 3 meses, 6 meses, basados probablemente en el riesgo de sangrado del paciente, o esquemas más largos de hasta 3 años, basado probablemente en un riesgo más trombótico del paciente. Por esto mismo, a la hora de tomar la decisión de cuánto tiempo voy a dejar la terapia antiagregante dual, lo que importa es lo que mencionaba Sebastián del riesgo de sangrado y el riesgo trombótico. Entonces la duda sería, ¿cómo hago yo para calcular eso? Para el riesgo de sangrado tenemos dos herramientas que podemos utilizar.
La primera de ellas es un score que se llama el Precise de APT y una escala que tiene el nombre de ARC-HBR, en donde si tenemos un criterio mayor o dos criterios menores, estamos frente a un paciente que tiene un alto riesgo de sangrado y podríamos preferir entonces una terapia más acortada. Por su parte, cuando definimos el riesgo trombótico, también tenemos dos herramientas que podríamos llegar a utilizar. Una de ellas es un score que es el DAPT y la segunda de ellas va a depender más que un score, es de las características propias de la enfermedad coronaria del paciente, del tipo de intervención que se haya realizado y los factores de riesgo adicionales que tenga el paciente. Y si asumimos que tiene un alto riesgo trombótico y no tiene un alto riesgo de sangrado, podríamos tomar la decisión de extendernos a esos 3 años de terapia antiagregante dual. Y importa recordar que si yo me voy a extender la terapia puntualmente usando TICA, la dosis debe ser ajustada de 90 a 60 miligramos cada 12 horas. Y vale la pena tener en cuenta cómo los estudios están cambiando a lo que teníamos muy presente, que era aspirina como monoterapia, y cada vez los señores de P2Y2 están tomando un papel en este lugar, especialmente en ese paciente con alto riesgo de sangrado, y mostrando hasta el momento buenos resultados. Un último punto que vale la pena mencionar del artículo es precisamente una estrategia adicional que podemos utilizar en estos pacientes con alto riesgo de sangrado, que es algo que se conoce como el desescalonamiento de los inhibidores del P2Y12. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si yo tomo la decisión, porque como vimos es lo mejor, de iniciar con TICA o con Prasu en mi paciente, pero tiene un alto riesgo de sangrado, yo 30 días después de haber iniciado la terapia podría considerar bajarme a Clopi. Porque como mencionamos, Clopi tiene un menor riesgo de sangrado, pero pues a expensas de una menor efectividad en desenlaces trombóticos. Y ahí vale la pena recordar que si bien no fue el objetivo del estudio, para nuestro medio donde tenemos esas dificultades para los medicamentos, también nos apoya cuando tal vez en la consulta externa debemos hacer un cambio de medicamento por la no disponibilidad de esto. Y sé que puedo hacerlo con relativa tranquilidad, cambiar un paciente de TICA a Clopi en el caso de que sea requerido. Habiendo terminado ya el resumen del artículo, creo que vale la pena sacar unos mensajes claves. Y es precisamente en estos 3 momentos que hablamos. 1. Como pretratamiento, definitivamente en paciente con supra sí debo de utilizarlo, recordando que Prasu no es una opción, y en pacientes sin elevación idealmente no usarlo, salvo que me vaya a demorar más de 24 horas en intervenir. ¿Cuál voy a usar? Voy a usar Clopi si fui a trombolisis. Voy a preferir Prasu o TICA por encima de Clopi, pero a pacientes por encima de 70 años puede que me incline más por Clopi. Y finalmente, ¿cuánto tiempo dejo la terapia antiagregante dual? Lo ideal es que sea 1 año. Si tengo un alto riesgo de sangrado, puedo irme a 1, 3 o 6 meses. Y si tengo un alto riesgo trombótico, puedo irme incluso hasta 3 años. Esperamos que les haya gustado este video. Como les mencionamos, es el primer episodio de esta nueva sección que decidimos sacar, que se llama El Artículo. Déjennos saber en los comentarios qué tal les pareció y qué cosas les gustaría que cambiaran o que de pronto podríamos mejorar para ustedes. Y dado que el objetivo de este video es que ustedes lo aprovechen, queremos que sean ustedes quienes nos digan cuál es el próximo artículo a revisar. Les damos 2 opciones. Una revisión publicada en el New England Journal of Medicine acerca de neumonía adquirida en la comunidad, y un estado del arte publicado en Clinical Infectious Disease acerca de neurosífilis. Déjenos en sus comentarios cuál les gustaría más. Los esperamos en 15 días. Entonces, para... Vamos a poder decir cangrelor. Cangrelor. Es que son demasiadas R's juntas. Es una cangrelor. 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 Ya, cangrelor. Me va a tocar mover mucho la boca para decir eso. Hay que decir, adelantándonos es complicado. Necesito otra palabra. Pues esa no tiene R, güey. Porque ya... Entonces creo que vale la pena. Somos Andy y yo y la flema de Andy.